Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es que aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándolas a que se conviertan y sean perdonadas de sus pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el tercer domingo del tiempo de Pascua correspondiente al ciclo B, día 18 de abril del año 2021. La frase de hoy es una pregunta, una interrogante. ¿Un fantasma que come? Así es, un fantasma que come. En este tercer domingo vamos a meditar en esa liturgia que nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia cada semana, y hoy con el Evangelio de San Lucas, de esa aparición de Jesús. En la primera aparición a los apóstoles y discípulos reunidos en Jerusalén, Jesús les comprueba de varias maneras que realmente ha resucitado. Les demuestra que no es un fantasma, que realmente está vivo. Y como seguían atónitos, les da una prueba adicional. Pide algo de comer y come. Así nos habla el Evangelio que acabamos de proclamar.
en Lucas capítulo 24, versículos del 35 al 48. Luego les recuerda que ya Él les había anunciado todo lo sucedido, es decir, hermanos y hermanas, su muerte, pero también su resurrección. Y al final les dice que como ellos son los testigos de todo esto, deben predicar la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Y que comiencen a hacerlo por Jerusalén, pero que tendrán que predicarlo también a todas las naciones, a todo el mundo, a los confines de la tierra. Y eso hacen los apóstoles. Pedro, convencido, ya no tiene ningún miedo a lo que puedan hacerle, y toma la iniciativa. Y a una multitud reunida en Jerusalén comienza recordándoles las cosas que sucedieron y cómo fue muerto Jesús al ser condenado injustamente. Así nos lo reafirma o nos los confirma el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versículos del 13 al 19. Y les anima el apóstol Pedro, les anima a que a pesar de esta falta tan grave, del deicidio que se había cometido con Jesús, se arrepientan y se conviertan para que se les perdonen sus pecados. Y cuando San Juan escribe su primera carta, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5, bastante tiempo después, también nos habla lo siguiente, nos habla de lo mismo que Jesús instruyó predicar. Nos dice San Juan en su carta Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¡Qué belleza! Léanse la carta de Juan, que es cortita, son como 2 paginitas o 3. Son como 5 o 6 capítulos que diga, y léanselo. Verán qué riqueza tiene Juan en esa pequeña carta, Primera de Juan. Pero quiero decirle ahora bien, es importante hacer notar cuál es la condición para recibir el perdón de los pecados. Y esa condición no se refiere a la gravedad de la falta que haya cometido, por ejemplo. No se nos habla de que unas faltas se perdonan y otras no, como si algunas faltas fueran tan graves que no merecieran perdón. Si se perdona hasta el deicidio, se nos habla más bien de una sola condición: arrepentirse, volverse a Dios. Volverse a Dios implica, por supuesto, la confesión sacramental. Es cierto, hermanos y hermanas, que Jesús también nos dijo que el pecado contra el Espíritu Santo no tenía perdón, en Lucas capítulo 12, versículo 10. Pero es que ese pecado consiste en cerrarse de tal forma a la gracia divina
que es imposible arrepentirse y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Ese pecado consiste en la última negación del hombre a la gracia del perdón de Dios. Es cuando el hombre se niega total y rotundamente a decirle a Dios: no, yo no quiero que tú me perdones. Entonces, como es creado el hombre al libre albedrío, Dios dice: ok, no te voy a perdonar. Tú no quieres que te perdonen. Y en eso consiste ese pecado en contra del Espíritu Santo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo. No es que Dios no perdona, es cuando el hombre se niega a recibir la gracia y el perdón de Dios. Ahora bien, el estar arrepentido tiene que, como consecuencia lógica, el deseo de no volver a ofender a Dios, lo que llamamos propósito de enmienda. Sin embargo, si a pesar de nuestro deseo y decisión de no pecar, mas volvemos a caer, el Señor siempre nos perdona. 70 veces 7 nos dice en su palabra, que no significa totalmente 490 veces. No, matemáticamente es así, pero no es así, sino todas las veces que necesitamos ser perdonados. Eso es lo que significa 70 veces 7. El número 7 en la Biblia es infinito, significa infinidad. Por consiguiente, Dios nos va a perdonar siempre que sea necesario. Eso no quiere decir que como Dios me va a perdonar cada vez que yo cometa un pecado, yo tengo que seguir pecando porque Dios me perdona. No, eso no es así, no es un jueguito. Es que tenemos nosotros que tener un propósito de enmienda, de proponernos no volver a pecar. Ahora nos haríamos esa gran pregunta. Nos damos cuenta del gran privilegio que es el sabernos siempre perdonados por Dios. No importa la gravedad ni el número de pecado, y además de aprovechar este privilegio, ¿se lo hemos agradecido alguna vez a Dios? ¿Se lo hemos agradecido? Con estas dos interrogantes les dejo esta reflexión. En esta reflexión de hoy, que la liturgia nos presenta, el Señor nos invita a volvernos a Dios, a volvernos a Él. Nos invita a regresar y a buscar esa amistad con Dios, que es la gracia. Cuando estamos desgraciados en pecado, Dios nos invita a través de este sacramento que nos ofrece, de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados, a volver a la gracia y a ser amigo de Dios a través del perdón de los pecados. Regresa y el Señor te está esperando para perdonarte en la presencia del sacerdote, para que cuando te confieses reciba la absolución, esa gracia del perdón, y vuelvas a ser amigo de Dios. Vuelva a ser Teófilo, amigo de Dios, amor de Dios. Vuelvas a la gracia y así pueda vivir en su presencia. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta meditación. Reciban un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado. Si te gustó esta meditación, dale a me gusta. Dale a la campanita, suscríbete y así te llegarán estas y otras meditaciones cada semana. Reenvía estas notas de voz, esta meditación a tus contactos y así te convertirás en un ángel de evangelización reenviando esta meditación. Que Dios te bendiga. Recibamos un abrazo y la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será hasta el próximo domingo que nos encontraremos en un espacio similar.
Que Dios les bendiga rica y abundantemente, y hasta el próximo domingo nos encontraremos en un espacio similar. Bendiciones. No creerá lo ocurrido de camino. Cuando hablábamos con él todo tenía al fin sentido. Y el corazón, por su palabra enardecido, no pudo reconocerlo, más partiendo el pan lo dijo. Era el Señor, Él está vivo. Contaban los de Maús a los otros escondidos, y así Él se presentó, y ellos asustados saludando la paz les dio. Soy yo, no tengan temor, no soy un fantasma porque dudan en su interior. Soy de carne y hueso, miren pues mis manos y mis pies, tóquenme y convénzanse que es a mi persona la que ven. Atónitos, llenos de tanta alegría, demoraban en creer lo que sus ojos les decían. Él preguntó: ¿tienen algo de comida? Y ofreciéndole pescado frente a ellos él comía. Luego les dio entendimiento para comprender lo escrito que llegó a su cumplimiento. Y así él se presentó, y ellos asustados saludando la paz les dio. Soy yo, no tengan temor, no soy un fantasma porque dudan en su interior. Soy de carne y hueso, miren pues mis manos y mis pies, tóquenme y convénzanse que es a mi persona la que ven. Lo que de mí los profetas habían dicho, debía todo cumplirse, le explicaba a sus amigos. Escrito está que yo mucho padeciera, y pasado el tercer día la muerte por fin venciera. Predicarán ahora en mi nombre el perdón, la conversión, de aquí a todos los rincones. Y así Él se presentó, y a ellos asustados saludando la paz les dio. Soy yo, no tengan temor, no soy un fantasma porque dudan en su interior. Soy de carne y hueso, miren pues mis manos y mis pies, tóquenme y convénzanse que es a mi persona la que